Buenos días, alumnos, alumnas. Vamos a continuar con el repaso de la clase de computación. Eh, Veremos los siguientes temas, ¿verdad? Tablas en Excel, aprender a trabajar con tablas dinámicas, las opciones de tabla y las fórmulas de base de datos, entre otros temas, ¿verdad? Vamos a ir explicándolos a detalle y quiero que pongamos atención. Entramos al repaso. Tablas en Excel. Como concepto tenemos que una tabla en Excel es un conjunto de datos organizados en filas o registros, en la que la primera fila contiene las cabeceras de las columnas, también conocidos como nombre de los campos, y las demás filas contienen los datos almacenados, conocidos también como los registros. En otras palabras, una tabla en Excel es un rango de celdas que contiene datos y su fila superior es una fila de encabezados que describen el contenido de cada columna. Ya había dicho en clases que vamos a estar trabajando de la siguiente manera, ¿verdad? Cuando les diga campo, pues me refiero al nombre de la columna. Y cuando diga registro, me refiero a la fila de la columna, ¿ok? Podemos ver un ejemplo aquí, en donde está en la fila 1, tenemos el encabezado de la columna o los campos, mejor dicho. ¿Cuántos campos hay? Uno, 2, 3. Y tenemos un registro, que es esta fila 2, en donde tenemos uno, 2, 3 datos. Un registro es un conjunto de datos. Ok, tenemos que tener en cuenta eso. Preparación de los datos. Antes de crear una tabla en Excel, debemos tomar en cuenta algunas recomendaciones. Los datos deben estar organizados en filas y columnas. La primera fila debe utilizarse para los encabezados de columna, es decir, el nombre de los campos. Cada columna debe tener el mismo tipo de dato, texto, número, fecha, moneda. Cada fila tendrá los detalles de un solo registro, por ejemplo, un empleado, un artículo, un orden, compra, etc. Los datos no deben contener filas o columnas en blanco. Ok, habíamos dicho que en la informática existen diferentes tipos de datos, ¿verdad? Esto es importante, ya que yo con los números puedo crear operaciones aritméticas y con la moneda también. Con los datos de tipo texto no puedo realizar operaciones matemáticas. Con la fecha sí se puede hacer cálculos. Entonces hay que tener en cuenta eso. Ok, tenemos la estrategia de aprendizaje número 7 que la estaremos realizando en el aula, ¿verdad? Pueden ir trabajando en ella. Ok, creación de tablas en Excel. Para crear una tabla en Excel, realizar las siguientes instrucciones. En el grupo tablas, en la cinta insertar, damos clic en tabla. Seleccionamos el rango de las celdas que formará parte de la tabla y en la ventana crear la tabla, dar clic en el botón aceptar. Ok, voy a hacer esto ahora mismo. Vamos a crear un libro en blanco. Ok, una vez que tenemos abierto nuestro programa, eh, recordemos que esta que está aquí es la cinta de opciones. Cada uno de estos es un botón. Tenemos el botón archivo. Es un menú por ahí solo. Inicio, insertar, dibujar, disposición de página, fórmula, datos, revisar, vista, ayuda. Estos son complementos de otros programas, ¿verdad? Que se deben instalar. Estos no aparecen hasta que tengan instalados el programa. Ok, entonces estamos en insertar. Ok, tenemos las opciones de tablas aquí. Tenemos las ilustraciones, gráficos, paseos, gráficos, filtros, vínculos, símbolos, entre otros, ¿verdad? Nosotros andamos buscando la opción tabla, que la podemos sacar con una combinación control Q también. Como dice el libro, dice que vamos a crear la tabla. Vamos a darle aquí en insertar tabla. Vamos a darle, vamos a ver si este libro está en lo correcto. Tabla. Bien. Ok, podemos escribir el rango manualmente aquí, pero también podemos seleccionarlo. Vamos a darle un clic aquí
Entonces vamos a seleccionar la tabla como la queremos, ¿verdad? El rango que ustedes quieran o el rango especificado en el libro. Son desde A1 hasta C6. Vamos a hacerlo tal como está en el libro. A1 hasta C6. Aquí. Vamos a acercar un poco más eso. Ahorita estoy trabajando con el rango, después lo acerco. Ok, una vez elegido el rango, ponemos aquí en este botón. La tabla contiene encabezados, claro que sí, aceptar. Y vean, tenemos nuestra tabla. Voy a hacerla grande. Ok, vamos a ver qué sigue diciendo el libro. Vean bien que, bueno, seleccionamos el rango, ¿verdad? Esto es lo que hicimos, seleccionar el rango. Activar la opción para que la primera fila se tome como campos. Si esto no se pone, pues eh, lo que sucede es que si ustedes tienen una tabla creada ya, vamos a ver, digamos que ustedes tienen una tabla antigua, de estas normales así, en donde ustedes le ponen bordes, le ponen color en el encabezado. Ok, tienen una tabla así, digamos. Pero si ustedes vienen y la marcan y dicen que quieren agregar una tabla aquí y le dan a aceptar, fíjense bien que este es el color del encabezado que tenía anteriormente. Pero como no me lo leyó como encabezado, la propia tabla creó uno y la tabla se hizo más grande. Entonces, por esa razón es bueno marcar la opción tiene encabezado para que no solo les agarren los encabezados que ustedes ya tienen. A mí me gusta siempre ponerle todos los bordes a las tablas. Ok, bueno, continuando. Esto lo acabo de leer. Una vez que se da clic en el botón aceptar, esto lo acabo de decir ahorita. Si se activa el botón, la tabla tiene encabezados, se muestran los botones de filtro de la primera fila. Si está desactivada la opción, la tabla tiene encabezados, al rango seleccionado, Excel agrega una nueva fila en la parte superior que pasa a formar parte de los campos, que fue lo que vimos actualmente hace poquito que expliqué. Ok, tenemos algunas opciones nuevas cuando se crea una tabla. Vamos a crear esta tabla, ¿verdad? Nombre, edad, género, nombre, edad, género. Bien, vamos a poner nombres aquí. Abigail, género, femenino. Vamos a poner otro nombre. Marcos. Ahí lo vamos a dejar. Ok, podemos ver las siguientes opciones, ¿verdad? Tenemos estos pequeños botoncitos que se ven aquí. Son botones de filtro. Nos ayudan a filtrar la información que queremos ver. Por ejemplo, si quisiéramos ver solo el género femenino, dice buscar, vamos a quitar y vamos a dar aquí a aceptar. Solo vamos a dejar la F activada, aceptar. Entonces las tablas nos mostraría el filtro solo donde hay femenino, ¿verdad? Personas femeninas. ¿Ok? Entonces vamos a darlo aquí, que muestre todo. Este filtro sirve para, bueno, para cualquier búsqueda, ¿verdad? Ok, por el momento, pues lo vamos a desactivar. Aquí, cuando nosotros creamos una tabla dinámica, se nos crea una nueva opción, aquí una nueva pestaña, diseño de tabla. Esto suele pasar con las imágenes también, entre otras cosas que estamos creando en Excel. Vamos a darle diseño de la tabla y aquí podemos desactivar o activar algunas opciones de la tabla entre cambiar los estilos, poner datos externos de la tabla, usar algunas herramientas y las propiedades de la tabla. Lo primero que debemos que hacer es cambiar el nombre de la tabla, porque una tabla en Excel está vista como una base de datos también. Una base de datos de texto plano. Vamos a ponerle nombre y le ponemos personas.
personas. Así lo vamos a dejar. El nombre de tabla. También podemos cambiar el estilo, miren. Vamos a dejarle este negro y podemos quitar el botón de filtro. Aquí está. También podemos poner la fila de totales. Esta fila de totales, pues aquí nos va a ayudar bastante, ¿verdad? Cualquier cálculo que nosotros deseemos realizar. Por ejemplo, si quiero hacer un promedio de las edades, el promedio es 24, un recuento, cuántas edades hay, son tres. Podemos hacer una suma, entre otros. Vamos a dejar promedio. Entonces, cualquier acción que nosotros queramos hacer aquí, pues la podemos elegir o podemos poner más funciones y elegir una fórmula en específico, ¿verdad? Vamos a continuar. Agregar filas. Ok, vamos a ver esto que dice aquí, controlador de tamaño de tabla, antes de continuar. Y es este que está aquí, miren, este pequeño, en esta esquinita, nosotros podemos hacer más grande la tabla o con más columnas. Ya, vamos a ponerle más columnas. Y vamos a ponerle más filas también. Simplemente teniéndolo apretado dándole para abajo. Ok, vamos a darle otra vez. Me está dando un error aquí. Vamos a ver cómo estaba. Bueno, por poner aquí, si tiene razón, no me ha dejado. Pero lo que sí sabemos es que podemos agregar columnas, ¿verdad? Vamos a agregar filas. Agregar filas es de esta manera. Con la tecla Tab. ¿Cuál es la tecla tabulador o Tab? Lo vamos a ver ahora mismo, para los que no la conocen. Vamos a poner el teclado en pantalla. Este es el teclado que comúnmente usamos, por así decirlo, el estándar. Aquí sale la tecla Tab. Esta que está aquí. Esta es la tecla. Si usted se posiciona aquí y le toca la tecla Tab, le va a crear una nueva fila. Ya van. Ok, voy a usar mi teclado físico. Estoy teniendo un error, chicos. Espera un momento. Ok, es que el problema es que estaba. Ok, chicos, espera un momento. Ok, chicos, ya. El problema es el siguiente. Si nosotros tenemos la fila de totales activada y por alguna razón queremos agregar una fila a la tabla, no lo va a dejar. Entonces tenemos que desactivar la fila de totales y tocar la tecla Tab. Vamos a poner otra vez el teclado en pantalla. Aquí está. Vean cómo agrega las filas, todas las que queramos, ¿verdad? Entonces, ese es un tip. Bueno, eso es lo que especifica el libro. Vamos a quitarle las filas y dejar la tabla como estaba. Ahí lo vamos a dejar, con una fila. Ok, vamos a continuar. Eh, Continuamos, agregar filas de tabla, bueno, ya lo hicimos con la tecla Tab, ya está especificado. Vamos a ver cómo se inserta una fila en blanco, aquí está el ejemplo. También hicimos agregar varios registros. Dice que para agregar varios registros utilizar las siguientes opciones. Dice que hay que darle clic en la puntita. Aquí. Ok, la razón por la que ahora tampoco me dejó agregar registros hacia abajo fue por lo mismo, por la fila de totales, chicos. Recuerden eso, la fila de totales nos va a dar problemas para a la hora de agregar registros, de agregar nuevos registros. Okay. También podemos, como lo vimos ahora, poner columnas, ¿verdad? Okay. Ahí lo vamos a dejar. Vamos a dejar la tabla como estaba. Vamos ahora a cambiar el nombre de la tabla, que como les había dicho, esto es muy importante. El diseño de tabla, yo ya le cambié el nombre y le puse persona. Ok, ahora cuando yo quiera hacer referencia a esta tabla, voy a tener que hacer referencia al nombre persona.
En el libro se le puso datos P. Ok, ahora vamos a cambiar el nombre a datos P. Está bien, datos P. Ahí está. Fórmulas en base de datos. Referencias estructuradas. Las referencias estructuradas se utilizan para hacer referencia a una fila o a una columna de una tabla. Cada vez que realizamos una fórmula, hacemos referencia a una celda o rango de celdas. Por ejemplo, igual suma a 1 hasta a 20. Recordemos que los dos puntos indican rango. Sin embargo, si agregamos nuevos registros, la fórmula no se actualiza. Cuando se utiliza una referencia estructurada, no es necesario hacer referencia a un rango, sino al campo que presenta la columna. Por ejemplo, igual suma, nombre de tabla, campo. Para efectos de práctica, complete la tabla con la que hemos venido trabajando. Debe verse de la siguiente manera. Vamos a completar unos cuantos campos. No vamos a agregar muchos para efectos de rapidez. Vamos a poner aquí sueldo. Vamos a ponerle bordes también. 5.000, 3.000 y a poner 500. Ok, también vamos a ver que, como habíamos dicho, ¿verdad? Arriba, cada celda tiene un tipo de datos. Todos estos datos tienen un tipo de datos. Como estos son, podemos realizar cálculos con ellos. Vamos a ponerle el tipo de datos. Vamos a seleccionar toda la columna. Vamos a darle aquí todo. Aquí están los tipos de datos. Número, vamos a darle en contabilidad. ¿Sí? Lo vamos a dejar en contabilidad para que en un solo no sepamos que estamos hablando en miles con centavos. Este lo vamos a dejar así. Este lo vamos a cambiar a número. Creo que ya está en número. No, no podemos dejarlo en número. Va a salir en decimal. Lo vamos a dejar como número entero ahí. Ahí lo vamos a dejar. Ok, y así lo vamos a dejar. Ok. Vamos a ver qué más dice el libro. Bueno, nosotros solo completamos 3 campos. Hay una manera interesante que me gusta a mí trabajar. Aquí voy a insertar una columna a la izquierda. Aquí. Vamos a poner aquí N. N de número. Vamos a seleccionar la columna y la vamos a poner en medio aquí y acá. Se vea mejor. Ok, entonces yo voy a poner aquí una fórmula para que me indique el número con las personas que estoy trabajando. ¿Qué fórmula vamos a poner? Igual, fila, recibe como parámetro, lo vamos a dejar vacío, le vamos a restar el número en el que está la fila. Le vamos a restar un 1 para que llegue a 1. Si le restamos un 1 a 2, va a quedar en 1. Entonces vamos a decir menos 1. Vamos a dar esto. Esta fue la fila número 6 que se creó. Vamos a eliminar. Uy, perdón. Eliminar fila. Ahí está. Ok, tenemos 3 datos. Perdón, 3 registros tenemos. Esto lo vamos a poner en medio, aquí, en la alineación. Ahí está. Vamos a hacer un poco más pequeño. Ahí. Edad lo vamos a dejar en medio y también lo vamos a hacer más pequeño. Aquí también. Ahí está, se ve mucho mejor. Ok, continuamos y dice campos calculados. Parece que vamos a tener que crear un nuevo campo llamado ahora. Bien, lo vamos a crear. ¿Cómo lo creamos? Bueno, estirando la tabla. Ahí está. Ahorro. Le vamos a poner los bordes, creo que ya los tiene. Bien, entonces como es dinero, lo vamos a trabajar con moneda. Si deseamos cambiarle el tipo de dato más detalladamente, nos vamos a formato de celda, a moneda, y como a moneda, perdón, aquí en contabilidad, y elegimos el dato. Bueno, vamos a trabajar con los multigráficos. Lo buscamos. Aquí está. Español, Honduras, aceptar.
Vamos a hacer lo mismo para esto. Una formato de número o también clic derecho, formato de celda, contabilidad. Vamos a buscar, aquí está, español en Honduras, listo. Ahora nos aparece la L de Lempira, pero está mucho mejor. Ok, entonces vamos a ver qué dice, que los campos calculados son campos que sus datos provienen de operaciones con valores de otros campos. En Excel también se les llama columnas calculadas. Ejemplo 1. Realizar el cálculo de un ahorro del 10% del sueldo de cada empleado de la tabla de datos. Para realizar la fórmula, realizar las siguientes instrucciones. Escribir en la celda E2 el símbolo igual y abrir corchete. Automáticamente se mostrará la lista de campos. Vamos a hacerlo. Se refiere a esta. Vamos a ver la tabla en donde marca E2. A, B, C, D. Escribir en la celda E2. Vamos a irnos a la celda E2. E2. Creo que, bueno, ya que no estoy usando el rango específico del ejercicio, vamos a solucionarlo. Ok, ¿por qué razón no estoy usando el rango del libro? Bueno, porque me creé esta columna, pues sencillo. La vamos a eliminar. Bien, hacemos más grande esto. Esto aquí. Y listo, ya. Tenemos aquí E2. Bien, dice el ejercicio que en E2 vamos a escribir lo siguiente. Igual corchete. Vamos a ver. Igual corchete. Y dice que nos aparecen los nombres de las columnas. Si se fijan bien, aquí tenemos nombre, edad, género, sueldo, ahorro, son campos de esta misma columna. Dice que son los campos de la tabla. Dar clic sobre el campo o escribirlo. Bueno, podemos darle clic o con la tecla tabulador la podemos completar. Bueno, vamos a seleccionar el campo que nos dice, que en este caso sería el sueldo. Seleccionemos sueldo. Ahí está. Ya está seleccionado. Vamos a cerrar el corchete. Vamos a cerrarlo. Ahora dice el ejercicio, quiero que se fijen bien cómo se marca sueldo y toda la columna. Dice que le vamos a sacar el 10%, ¿verdad? Al sueldo para cada empleado. Entonces lo vamos a multiplicar por 10%. Lo multiplicamos por 10% con el operador aritmético para multiplicación. 10% y vamos a ver. Ok, dice, ok, aquí me sale el siguiente error. Vamos a acercarlo para leerlo. Por esto tenemos que irlo viendo a detalle. Dice que Microsoft Excel, la fórmula que ha escrito que puede devolver varios valores que no se admiten en las tablas. Debe utilizar la fórmula siguiente en su lugar. Ok, todo está bien, solo que falta el arroba. Vamos a darle que sí y se efectúa el cálculo. ¿Por qué hace falta el arroba? Ok, olvidé mencionarlo. Nosotros estamos trabajando con este libro que es una versión de Excel un tanto vieja, ¿verdad? En esta versión no utilizan el arroba. Más ahora que estoy usando la versión 2024 de Excel, pues han surgido algunos cambios en donde sí hay que poner el arroba, ¿verdad? Nada del otro mundo, simplemente cambia la sintaxis, la forma correcta de escribir la fórmula. Así que no pasa nada, chicos. Ok, como podemos ver, se efectúa el cálculo del ahorro, ¿verdad? Sacándole el 10% a 5.000, el 10% a 3.000 y el 10% a 500. Vamos a ver que continúa. Podemos ver que aquí se efectuó totalmente bien el cálculo. Dice que aquí tenemos que escribir la fórmula y presionar Enter. Recuerden que lleve la arroba. Y así se vería la tabla si ustedes llenaron todos los valores. Ups, con todos los cálculos efectuados, vamos a hacer esto. Okay.
con todos estos cálculos efectuados automáticamente. Si se fijaron bien, nosotros solo tuvimos que efectuar un cálculo y automáticamente se llenó toda la columna. No era como antes lo hacíamos, que una vez hecha la fórmula teníamos que bajar aquí en el puntito verde hacia abajo para que se pudiese realizar los cálculos automáticamente, pero es la ventaja de trabajar con una tabla dinámica. Ok, vamos a ver. Vamos a agregar un campo llamado sueldo a pagar a la derecha del campo ahorro y realizar la fórmula sueldo menos ahorro. Ok, vamos a hacerlo. Vamos a pagar un sueldo ya deducido el ahorro de los empleados, ¿verdad? Entonces vamos a crear nuevos. Hay varias maneras de insertar una nueva columna. Está aquí derecho, insertar columna a la derecha. Está esta otra forma, la que ustedes quieran. Sueldo a voy a quitarle las negritas. Ahí está. Sueldo, en bajo, a, en bajo, pagar. ¿Por qué lo pongo con guión bajo? Bueno, eso lo estoy haciendo por la razón de que aquí en el libro aparece pegado, está sueldo a pagar. Y yo lo hago con un guión bajo, con un guión medio, para que se vea más legible. Vamos a cambiar el formato. ¿Qué formato dijimos que le íbamos a poner? Vamos a ponerle el formato de celdas, contabilidad. Vamos a poner los lempiras con el que estamos trabajando. Aquí está. Listo. Ok, vamos a hacer la fórmula. Decimos que es igual a abre corchete, sueldo. Recordemos la arroba. Cerramos corchete. Decimos menos. Abrimos corchete. Arroba. Sería ahorro. Cerramos corchete. Le damos enter. Ok, automáticamente se realizan los cálculos, ¿verdad? Entonces, los sueldos a pagar serían el sueldo menos el ahorro, ya deducido. De esta forma se realizaría la fórmula. Podemos darle un clic aquí, ver la barra de fórmulas acá. Esta es la barra de fórmula. Podemos hacer cualquier modificación ahí, ¿verdad? Ok, vamos a darle clic aquí. Aquí está. Vamos a continuar. Ok, aquí dice escribir la fórmula, darle enter y se miraría de esta manera si ustedes ya lo tienen hecho. Ok, vamos ahora a la parte de totalizar, que nos permite crear una fila de totales en una tabla con el objetivo de tener la suma de la columna, promedio, entre otros cálculos que nosotros queramos. Esto lo mencioné al principio en las opciones de diseño de tabla. Nosotros podemos activar y desactivar la fila de totales. Vean bien, la vamos a dejar activada. Vamos a ponerle bordes. Ok, nosotros podemos darle en este botoncito de aquí, en esta pequeña lista, y decimos queremos una suma de todos los sueldos, queremos una suma de todos los ahorros y una suma de todos los sueldos. Bien, entonces tenemos automáticamente, ¿verdad? Sin necesidad de fórmulas, esto ya viene preestablecido para que nosotros podamos obtener cualquier valor que nosotros queramos. Bueno, retomando, hablamos acerca de la fila de totales, también tenemos la fila de encabezado. Estos son los nombres de los campos, podemos ocultarlos también. Filas con bandas. Vamos a ver esto ahora cómo funciona. Damos un clic en cualquier área de la tabla y vean bien que se nos activa la opción diseño de tabla. Vamos a darle diseño de tabla. Vamos a ver. Fila de encabezado. ¿Se quita o no se quita? Vamos a ver fila de totales. Fila con banda. ¿Miren?
primera columna, última columna remarcada y el famoso botón de filtro. Voy a eliminar estas dos que se autoagregaron. Eliminar, fila. Ahí está. Ok, continuando. Vamos a ver que aquí nos muestra cómo funciona la fila de totales. Modificar fila de total, dar clic en la fila de total, que desea cambiar el tipo de cálculo. Esto lo hicimos y era lo que les decía, ¿verdad? Que podemos darle clic aquí y modificamos la fila de total al cálculo que nosotros queramos al final de cada columna, cada, cada campo. Se pueden realizar cualquiera de estos cálculos. Promedio, recuento, contar números, el valor máximo, el valor mínimo, suma, entre otros. Veamos que automáticamente se muestran los cálculos en la fila de totales. Funciones de tabla. Estas funciones facilitan el trabajo con información que está organizada como base de datos. Ya les había dicho que una tabla en Excel es vista como una base de datos. Entonces yo podría decir que yo aquí tengo una base de datos, solo que el base de datos es de texto plano. Así se le conoce, texto plano. ¿Por qué? Bueno, porque esta tabla es, pues, solo es texto, ¿verdad? Y se dice plano, que es plano porque no tiene ninguna relación con otra tabla. Como eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿verdad? Explicar cómo funcionan las bases de datos relacionables. Esta tabla podría tener relación con otra tabla, pero en este caso no es así, ¿verdad? Las bases de datos de texto plano solo se enfocan en almacenar datos, no hay relaciones entre tablas. Ok, vamos a seguir con la primera función que tenemos, que se llama la función BD suma. BD significa base de datos y suma puede ser el nombre de la operación aritmética que realiza o función o cualquier trabajo que realizaría la función. Dice que la suma los números de un campo, o sea, de una columna, de registros de una lista o base de datos que cumple los criterios especificados. Vamos a ver la sintaxis de la fórmula. Recuerden que la sintaxis es la correcta escritura, pues en este caso, de las funciones en Excel, de las fórmulas en Excel. Veamos que dice que primero va el igual, después el nombre de la fórmula, luego el paréntesis de inicio, luego tenemos los parámetros. ¿Cuántos parámetros recibe esta fórmula? Recibe un parámetro, luego el separador de parámetros, que es el coma, luego recibe otro parámetro, luego tiene el separador de parámetros y luego el último parámetro, que es el tercero, que es criterio. En donde vemos que el primer parámetro es base de datos, representa la base de datos. ¿Cuál es la base de datos que estamos usando? Es datos P. Vean bien, datos P. Quiere decir que ahí lo que va es el nombre de la tabla. Ahora, nombre de campo. Representa el campo que la columna sumará. Nombre de campo, pues más claro está, ¿verdad? Puede ser uno de estos. En mi caso sería estos tres, porque estos son los únicos que pueden sumar. También edad, pero sería ilógico sumar el sueldo con edad. Sería algo ilógico. Entonces serían estos tres, sueldo, ahorro o sueldo a pagar. Depende de lo que se vaya a realizar. Ahora continuamos. Con los criterios, representa el rango de celdas que tienen los criterios a cumplir. Esta es como la condición, por así decirlo. Ok, vamos a ver el ejemplo. Sumar el sueldo, o sea, el campo sueldo, de todas las personas de sexo femenino. Preparar la condición, dice, preparar la condición. Vamos a preparar la condición. Nos vamos a ir a H2. Puede ser aquí, aquí, en donde ustedes quieran. Pero el libro especifica que si hace en H2. Pero lo vamos a hacer aquí abajo. Bueno, no sería buena idea hacerlo aquí abajo, ya que si en dado caso la columna incrementase, entonces no podría, causaría errores, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer un poco más pequeño esto, lo vamos a hacer aquí. Ahí está bien. Entonces vamos a agarrar las mismas celdas que están aquí. H2, H3. H2, H3, lo vamos a poner color. Vamos a agarrar esta también y le vamos a poner nombre BD suma.
B de suma. Así lo vamos a dejar. Solo para que sepamos que ahí está B de suma, lo vamos a poner en verde. Ok, dice que campo que se utilizará para el criterio que debe cumplir la función. Entonces, para ser más específico, vamos a agregarle aquí, vamos a hacer esto más entendible, ¿verdad? Para que ustedes me vengan entendiendo. Voy a pegar esto por un momento aquí. Sí, así lo vamos a dejar. Eh, quiero poner aquí un texto sin afectar las celdas que vamos a usar. Ok, aquí. Entonces vamos a poner aquí campo, campo, y vamos a poner aquí criterio. Ups, aquí, criterio. Esto lo vamos a, así, es correcto, así. Muy bien, me gusta. ¿Por qué hago esto? Bueno, para que ustedes sepan que aquí dice campo y aquí ve criterio. ¿Qué campo dice el libro? Bueno, el nombre del campo, ¿cómo se llama este? Género. Les recuerdo que tienen que copiar el nombre tal y como está, chicos. No pueden ponerlo en minúscula. Si yo pongo aquí género, no lo va a leer, no lo va a encontrar, entonces va a fallar el ejercicio, ¿ok? Tienen que poner el nombre del campo tal y como está. Género. Bien, lo vamos a poner bonito. Ahí. Bien, excelente. Vamos a poner, así lo vamos a dejar. Ahora, criterio que debe cumplir la función B de suma. El criterio que debe cumplir es F. Recuerden, F. Les recuerdo que tiene que ser mayúscula tal y como está aquí. F. Entonces, una vez teniendo eso, nosotros podemos empezar a trabajar con la fórmula. Vamos a ver. Entonces, nosotros podemos empezar a hacer la fórmula. Bueno, la vamos a hacer. Eh, quiero que pongamos atención. En donde quisiéramos mostrar el resultado, aquí, lo vamos a mostrar aquí. Resultado. Aquí. Okay, aquí lo vamos a mostrar, entonces quiere decir que aquí vamos a escribir la fórmula. Vamos a poner esto en color azul. Y bien, ahí. Entonces empezamos con la correcta sintaxis, igual P de suma, vean, la completamos con tab. Ya empieza a pedir los parámetros. Vean, el primer parámetro que pide, vamos a sacar esto. El primer parámetro que pide es la base de datos, luego el nombre de campo y luego los criterios, tal y como está en el libro, ¿verdad? Entonces empecemos. Primero la base de datos, ¿cómo se llama? Datos P. Le damos tab, luego ponemos, abrimos, pleca y ponemos el numeral e indicamos que queremos todo lo de esa tabla. Todo lo de esa tabla. Todo. Ups, cerramos aquí. Bien. Ya se pone en verde y ya tenemos nuestro primer parámetro, que es la base de datos. Luego vamos con el siguiente parámetro, que es el nombre del campo. ¿Cómo lo podemos poner? Bueno, sencillo. Cerramos primeramente el parámetro con el coma y va, si se fijan bien, ya sale el color negrito del siguiente parámetro que está listo para ponerlo. Entonces volvemos a poner datos P, que es el nombre de la base de datos. Abrimos un corchete.
abrimos otro corchete y decimos numeral encabezados. Vamos a trabajar con los encabezados. Cerramos corchete. Lo que estamos queriendo decir va que estamos trabajando con los encabezados y ponemos coma y ponemos sueldo. Aquí está. Cerramos, cerramos. Ok. Si se fijan bien, se puso en rojo. Ok, tendría que funcionar ya. Vamos a averiguar si para efectos de aquí va, no nos va a afectar el arroba. Lo vamos a poner. Parece que sí nos afecta. Entonces lo vamos a dar control Z, entonces lo vamos a dejar. Ok, entonces tenemos, si se fijan bien, aquí puso un coma. Entonces ustedes podrían pensar, el coma es un separador de argumentos. Sí, sí, es un separador de argumentos, pero sí, fíjense bien que datos P tiene dos corchetes. Tiene ese corchete de inicio y este corchete de cierre. Y adentro de ellos están estos dos parámetros, que es encabezado y sueldo. O sea que encabezado, sueldos es uno solo. Entonces no se confundan, todavía no se ha separado el parámetro. Ahora sí, viene el separador de parámetros para poner los criterios. Si se fijan bien, el coma es color negro y ya sale en negro aquí que dice criterio. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Bueno, H2 hasta H3. Entonces podemos seleccionar aquí H3 hasta H4. En mi caso, yo como moví esto, entonces quedó así. No pasa nada. Entonces, ¿qué hacemos después? Bueno, cerramos la fórmula y listo. Esta sería la sintaxis. Vamos a darle Enter. Ahí está. Si se fijan bien, dice que este muestra la suma del género femenino. Si se fijan bien, vamos a usar el botón de filtro. Vamos a filtrar los femeninos. Vamos a filtrar los femeninos. ¿Sí? Aceptar. Entonces, el filtro me dice que en la fila de totales tengo 8000 en los femeninos y la fórmula me dice lo mismo, ¿verdad? Entonces está bien. Veamos la fórmula. La fórmula está aquí. Vamos a verla un poco más. Esta es la fórmula. Igual B de suma recibe como primer parámetro el nombre de la tabla. Datos P es nombre de la tabla, pleca, numeral, todo indica que va a seleccionar todo lo de esa tabla. Cierra el primer parámetro. Fíjense bien cómo cambia esto de base de datos que está en color negrito, indicando que está el cursor, el foco, esto que parpadea se llama aquí foco, está en el primer parámetro. Le voy a dar clic en el segundo. Vean cómo cambia color negro, indicando que estoy en el segundo parámetro. Este coma no significa que yo esté separando otro parámetro de la fórmula, sino que estoy trabajando con esto. Encabezado punto sueldo significa que va a buscar los encabezados dentro de la tabla, datos P, pero va a buscar el encabezado sueldo. ¿Ok? Luego el separador, este sí es un separador de parámetros, este de acá. Y luego tenemos el rango H3 hasta H4. Indica desde aquí hasta aquí. Eso es. H3 hasta H4. Ok, esperen un momentito. Voy a hacer esto pequeño porque parece que moví la fórmula. Vamos a darle control Z. Sí, ahí está, lo había movido. Ok, H2, H3 hasta H4. En el libro sale H2 hasta H4, que sería aquí. Pero como yo moví esto, entonces voy a intentar cortar esto y pegarlo arriba para ver. Control X, control V. No me deja moverlo por la fórmula, entonces lo vamos a dejar ahí. Así me dejó, vamos a ver. Cortar. Ahí lo vamos a dejar, como está. Ok, ahí está. De esta manera se usan las funciones de bases de datos, ¿verdad? Vean qué interesante, ¿verdad? Que con una fórmula yo puedo obtener el mismo resultado que con el filtro. El mismo resultado que con este botón de filtro. Hay que bueno, aprender a usarlo. Ahora vamos a ver qué dice el ejercicio. El siguiente. Aquí está mostrando cómo se hizo, ¿verdad? ¿Cómo se hizo?
Solo que en este no se especificó, ¿verdad? Como yo lo puse aquí, campo, criterio, resultado, más entendible que aquí. Aquí se puede confundir. Vamos a poner de color estos, de color, no, de color naranja, aquí como advertencia de que estos son los campos que están adentro del forma. Y este resultado. Bien. Ok, vamos a ver el ejemplo 2. Dice que se necesita sumar el sueldo a pagar, pero solamente para aquellas personas que ganan menos o igual a 1.500. Vean qué interesante que ya ahora se está trabajando ¿con qué se está trabajando? Vamos a ver. Se está trabajando con operadores de comparación. Entonces aquí ya la cosa se vuelve más interesante, ¿verdad? Fíjense bien. Bueno, vamos a hacer el ejercicio y decimos, vamos a hacer lo siguiente. Lo mismo, vamos a copiar este asunto, control C, control V. Vamos a eliminar aquí esta fórmula. Ups, equivoqué. Ahí está. Entonces dice que vamos a hacer otra vez la función B de suma, solo que esta vez el criterio, el campo va a ser sueldo, sueldo. Voy a hacer esto un poco más abajo. Aquí lo voy a hacer. Y aquí lo que voy a hacer es esto. Voy a combinar esta celda, voy a ponerla aquí, voy a escribir ejercicio número 1. Voy a hacer lo mismo para aquí, combinando las celdas con este botón, doble clic, ejercicio número 2. Lo voy a poner centrado. Ahí está. Lo voy a marcar también. Bueno, voy a quitar los bordes. Le voy a poner un color a esto. Y a esto también. Bien. Entonces ahora sí. Decimos que la condición del campo es sueldo. Y la condición dice que se necesita sumar el sueldo a pagar, pero solamente para aquellas personas que ganen menos o igual a 1.500. Sueldo, y la condición es menor o igual a 1.500. Menor o igual a 1.500. Si se fijan bien que de antemano, yo aquí solo tengo un sueldo que es menor o igual a 1.500 más. Entonces solo me mostraría eso. Pero entonces voy a quitar la fila de total y voy a agregar unos cuantos más. Vean bien que por eso puse los ejercicios aquí, para que no me estorbaran a la hora de agregar más filas, ¿verdad? Vamos a poner aquí. Recordemos F mayúscula. Ok, vamos a seleccionar esta columna y vamos a poner aquí todas las niveles. Vemos que ya ganan 900. Vamos a poner otro. Vamos a poner esto así. Lugar también que se de medio. Femenino. Vamos a poner que gana bien. Automáticamente se autocompletan estas celdas por causa de la fórmula, ¿verdad? Este lo vamos a cambiar a dinero, a toda la columna, a formato de contabilidad. Limpias. Ahí está, hoy sí. Entonces, una vez ya viendo, perdón, una vez ya habiendo agregado unos cuantos valores más, vamos a continuar. ¿Qué sería lo siguiente?
Entonces aquí vendría la fórmula. Vamos a borrar esto y vamos a empezar a escribir la fórmula. Dice que solo va a sumar nada más las personas que tengan un salario a pagar menor a 1.500. Entonces, empezamos. Vamos a ver. Decimos lo primero que todo, la sintaxis, ¿verdad? Toda fórmula empieza con igual. Que el nombre de la fórmula, de suma. Decimos, ponemos el nombre de la tabla, datos P, abrimos corchete, numeral, todo. Agarramos absolutamente todo de la tabla, cerramos corchetes, cerramos parámetros. Vamos con el siguiente. Datos, otra vez datos P. Abrimos corchetes. Abrimos otra vez corchetes. Ahora decimos numeral encabezados. Cerramos corchete. Llamamos con coma, siempre con el coma. Ahora llamamos al encabezado que deseamos trabajar, que es sueldo a pagar. Este encabezado lo llamamos a través de los corchetes también. Sueldo a pagar aquí está abajo. Con tabulador lo completamos. Cerramos los dos corchetes y se nos pone en rojo todo bien. Cerramos parámetro y ponemos el criterio que sería desde H9 hasta H10. Bien, se nos puso morado bien. Cerramos para la fórmula. ¿Okay? Si se fijan bien, el resultado es 2160. Entonces, ¿cómo lo podemos verificar? Okay, podemos usar el botón de filtro y hacer una búsqueda de números con una condición aquí. Entonces vamos a filtrar los sueldos a pagar con un filtro de número en donde sea menor o igual que 1.500. Vamos a ver. Ahí está. Menor o igual que 1.500. Vamos a ver. Creo que lo puse al revés. Ah, ok. Puse mayor, es menor. Ya está. Ok, entonces aquí me está mostrando los sueldos menores o iguales a 1.500, pero todavía no tengo la fila de totales para ver si realmente la suma salió bien. La ponemos. Aquí está. Sueldo a pagar, 2.160 y el resultado de la fórmula el mismo, 2.160. De esta manera podemos verificar que todo salió bien correctamente, ¿verdad? Recuerden que nosotros estamos aprendiendo a usar estas fórmulas para aplicarlas a ejercicios reales. Esta tabla es una simulación de un ejercicio real, ¿verdad? No es ningún invento, no es nada de eso. Es totalmente real. Si se fijan bien, también aumentó el sueldo de las mujeres, ¿verdad? Porque como agregué más mujeres, a Lili y a Emi, aumentó. Ok, entonces hasta el momento todo bien, gracias a Dios no ha salido ningún error. Siempre se dan errores, ¿verdad? Y es mejor que se den errores, porque de esa manera los corregimos y si les da a ustedes, pues ya saben cómo corregirlos. Si en algún momento no les funciona alguna fórmula, eso suele pasar porque quizá ustedes este sueldo lo tienen como tipo texto lo han de tener. Entonces, cuando está como tipo texto, los cálculos no se realizan. A ver si puede haber ese tipo de error. Ok, como podemos ver, aquí está lo que hicimos, ¿verdad? Funcionó muy bien. Espero que los que tengan computadora lo estén realizando y los que no tengan computadora, pues realicen en el cuaderno las tablas tal y como están y realicen la fórmula y hagan esa flechita ahí, donde va la tabla como lo vimos en la pizarra, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Aquí está el ejemplo que muestra el libro, cómo se efectuó. Aquí. Vamos a ver. Si hay una verificación, ¿verdad? Disculpen. Como podemos ver, aquí hay una verificación, ¿verdad? Que se cumplió una fórmula y en la tabla. Bien.
Tenemos la siguiente función que se llama función B de max, que devuelve el valor más grande de un campo, o sea, de una columna de registro, de una lista o base de datos que cumple los criterios específicos. La sintaxis de la función es base de datos, nombre de campo y los criterios vienen siendo la misma. Vamos a ver cómo se efectúa. Ok, el ejemplo dice, se necesita conocer el sueldo más alto que se paga a los varones. Por lo tanto, pues vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Vamos a copiar esto, control C, lo vamos a pegar aquí, control V, decimos ejercicio 3, este ya no sería B de suma, sino que B de max. B de max. Y decimos que los criterios son los siguientes, género y M, M de mayúscula, perdón, de mayúscula no, de masculino. Campo, eh, género, género, y el criterio M. Ok, aquí ya me está sumando porque como está en la fórmula B de suma, pero podemos hacer algo interesante. Bueno, pero como es el sueldo, podemos modificar la fórmula aquí ya el sueldo. Pero la vamos a escribir mejor para tener un mejor entendimiento. ¿O la modificamos? Bueno, vamos a modificarla. Datos P, todo es correcto, se lo ocupamos. Luego, datos P encabezados y en este, como queremos averiguar el sueldo, entonces aquí no es el sueldo a pagar, sino que solo sería sueldo. Sueldo. Vamos a ponerle el otro corchete. Ahí está. Encabezado sueldo, cierra parámetro. ¿Y de dónde sería? Este sí lo vamos a modificar. Sería ok, entonces aquí, enter, y listo. Se necesita conocer el sueldo más alto que se paga a los varones. Vamos a ver, masculino. Vamos a ver si tengo algún filtro aquí. Bien. Eh, el sueldo más alto que está actualmente ahorita, porque me parece que borré algunas filas. Pero bueno, hasta ahorita es Marcos el sueldo más alto, ¿verdad? Por eso aparece Marcos aquí. Pero me parece que tenía otro, no sé qué sucedió. Ah, ok, es que aquí hay un filtro, aquí hay un filtro. Lo voy a eliminar este filtro. Ahí está. Si se fijan bien, solo hay un hombre, ¿verdad? Entonces, pues el sueldo más alto que gana el único hombre que hay aquí es de 500. Por eso aparece 500 aquí, que es el sueldo más alto. Pero si yo vengo y agrego, voy a quitar la fila de total y agrego a Max, agrego a Max masculino y digo que Max gana 2000. Ok, entonces vamos a ver qué pasa. Aquí está. 2500. Ok, vamos a ver qué está sucediendo aquí. Mm,
Vamos a ver, creo que aquí en el libro puso género. Género. Vamos a ver si aquí está abajo especificado. Ok. El ejercicio, vamos a ver. Aquí en el ejercicio tenemos el más alto que es 4000 para Dixon New Book. Vamos a ver el rango de las celdas que tiene criterio. Bien, que sería H2, H3. Parece que todo está en orden. Criterio que desea cumplir la suma. Ok, pero aquí es un B de max. Vamos a ver. Ah, ok, ese es el problema. Ese es el problema de editar fórmulas. Miren, chicos, la editamos, pero se nos olvidó cambiar el nombre de la fórmula, por lo cual estábamos usando B de suma. O sea, es un problema muy común. Entonces, B de max y listo, hoy sí. B de max, el sueldo más alto es el de max. Vamos a poner la fila de totales. Aquí está, y aquí está. Hasta ahí vamos bien. Ok, ese es un problema muy común a la hora de editar fórmulas en programación y en Excel, eh, en cualquier ejercicio va a poder suceder todo eso. Ok, ahora tenemos la función B de extraer, que extrae un único valor de una columna de una lista o una base de datos que cumple los criterios específicos. No, la sintaxis es base de datos, nombre de campo, criterios. Pues los parámetros que recibe vienen siendo los mismos de siempre, chicos. Base de datos, nombre de campo y criterios. Ok, los ejemplos, dice, para completar este ejemplo, primeramente agregamos un campo más la tabla, más, agregamos un campo más a la tabla de base de datos P, que vamos a hacer esto. Bueno, ya para finalizar esta enseñanza acerca de las funciones de base de datos, vamos a realizar esta. Vamos a insertar, ok, si estoy insertando una columna a la izquierda, ok, vamos a insertar una columna a la izquierda, me va a afectar esto de aquí, entonces vamos a mover esto. Control X, control V. Ahí vamos a dejar. Insertamos una columna a la izquierda. Esto vamos a ver. Me gusta que esté ahí. Ahí. Está bien. Bien. Ya volvió para la normalidad. Ok, aquí hubo un pequeño problema con esta fórmula, chicos. Aquí que quedó en cero, porque moví todo, entonces cambiaron los valores. Así vamos a dejar esto por el momento, luego lo corrijo. Ok, entonces, código. Código. Y aquí van algunos códigos. Ok, este vamos a dejarlo como texto. Bien, lo vamos a dejar como texto, esperemos que no moleste. Ahora preparamos los criterios. Vamos a copiar y vamos a pegar. Recordemos eliminar esto de aquí para no volver a cometer el mismo error. Esta sería la función B de extraer. B de extraer. Ok, B de extraer, vamos a ver qué se desea extraer según el ejercicio. Se solicitará, mostrará el nombre de la persona que tiene el código 201-605.
Bueno, vamos a poner el mismo código aquí, 201.605. Bueno, vamos a empezar, vamos a ver los criterios que dan aquí, que es lo que se dice acerca de este ejercicio. Vamos a seleccionar el nombre del campo, que sería código, y el código que queremos, ¿verdad? Que es el 201.605. Esos son los criterios que se deben cumplir. Sí, lo vamos a dejar. Puede ser otro, pero ese es el que queremos. Entonces la fórmula es igual de extraer, recibe como parámetro a datos P, el abre corchete y dice todo de ahí, todo. Datos P, numeral encabezados, trabajamos con encabezados. ¿Cuál encabezado? Bueno, encabezado nombre, cerramos doble corchete, cerramos parámetro y decimos bajo cuáles condiciones, bajo estas. Cerramos la fórmula y vamos a enter. Ok, como podemos ver, nos trajo el nombre Abigail. Vamos a ver. Ok, está bien, correcto. Podemos probar ahora con 444, 4444, aquí. 4444, enter. Vamos a ver qué dice. Vamos a convertirlo en número. Tenemos un error. Ok, vamos a dejarlo como está. Ok, vamos por efectos de tiempo, ¿verdad? Lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Va? ¿Funcionó la fórmula? Sí, funcionó. Al usar, en vez de extraer, especificar el nombre de la tabla, el encabezado de la tabla y el código, los criterios que son código y el código, se nos extrajo el nombre, se nos trajo el nombre de esta persona que es Abigail aquí, bajo este código. Ya vamos a ver por qué sale ese error num, que más que todo tiene que ver porque no es un número, está hablando del tipo de datos, ¿verdad? Lo vamos a ver en otra clase, ¿verdad? Hasta ahora lo vamos a dejar aquí. Pues hasta aquí muestra el ejercicio, ¿verdad? Pueden ir trabajando en la estrategia de aprendizaje número 8, creo que muchos ya lo hicieron, otros no, creo que nadie la ha hecho, pero tenemos la estrategia de aprendizaje número 8, la que se va a hacer, ¿verdad? Eh, tenemos la estrategia de aprendizaje número 6, la 6 y la 7 y la 8, okay, hasta ahí. Entonces, cualquier pregunta, ustedes me la hacen saber, ¿verdad? Yo estaré pendiente de ustedes, chicos. Escríbanme. Esta es la número 7. Aquí llamamos tablas. Entonces solo me tendrían que hacer la 7 y la 8 nada más. Vayan trabajando en ello. Estas estrategias de aprendizaje son basadas en lo que se ha visto en este video y en clases. Recordemos que prácticamente la mayoría de estrategias de aprendizaje aquí son full teoría. No tienen nada que ver con práctica. Luego vamos a ver la 9, ¿verdad? La segmentación de datos, los filtros y las macros. Estaré haciendo un video, se lo voy a mandar en esta semana para que se vayan repasando para cuando vayamos al aula. Y bueno, saludos, nos vemos. Adiós.